Miguel Ángel, 1475 a 1564. Fue un gran pintor, escultor y poeta italiano. Nació en Capres Michelangelo, Italia. Aprendió pintura en el taller de Domenico Ghirlandaio y escultura en el Jardín de los Medici. Dio sus primeros pasos haciendo copias de frescos de Giotto o de Masaccio, que le sirvieron para definir su estilo. Generalmente se le conoce por sus obras físicas, pero también era un gran escritor de literatura. Él escribió cartas, entradas de diario y poemas para hombres y mujeres. Incluso llegó a escribir poemas religiosos. Su poesía no era tan sutil como la de otros autores de la época, sino que era más expresiva. Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. Fue un diplomático, filósofo, político y escritor, considerado el padre de la ciencia política. Nació de una familia noble empobrecida. Vivió en la Florencia de los Medicis en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Medici. Tras la caída de Girolamo Savonarola, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería encargado de los asuntos exteriores de la Guerra de la Ciudad, y una de sus principales obras fue El Príncipe. Martín Lutero, 1483 a 1546. Lutero exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Decía que los dogmas y las normas de la Iglesia que dirigían las vidas de las personas veían a Dios como una figura que nunca dejaba que un error quedara impune e incitaba a no seguir con la corrupción que la Iglesia imponía a la sociedad. Y de cierta forma lo logró, pero solo consiguió la reestructuración de ciertas iglesias cristianas en Europa, surgiendo así el protestantismo. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 a 1616. Fue un escritor, novelista, poeta y soldado español. Nació en Alcalá, España, y vivió una infancia marcada por problemas económicos familiares. En 1551 se trasladó a Valladolid en busca de mejor fortuna. Allí inició sus estudios en un colegio de jesuitas. Fue uno de los más reconocidos escritores de la literatura española. Una de sus principales obras fue Don Quijote de la Mancha. Michel de Montaigne, 1533 a 1592. Fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento. Nació de una familia de comerciantes bordeleses. Fue educado en latín y luego ingresó a una escuela de Guyena, en donde estudió poesía latina y griega, y luego en 1549 empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Tolosa. Su obra principal fue Los Ensayos, 1580 y 1588, y se considera el creador del género literario conocido actualmente como ensayo. Ludovico Ariosto, 1474 a 1533. Llevó al Renacimiento italiano a la cima y fue uno de los representantes de la cultura del humanismo. Nació en Reggio Emilia, Italia. Creció en un ambiente aristocrático y recibió guía académica y militar. Su vida acomodada le permitió espacios bohemios y culturales para cultivar su poesía y a componer versos en latín. Su obra principal, Orlando Furioso, la inició en 1502 y no dejó de retocarla y pulirla hasta su muerte. La trama inicial, la guerra entre sarracenos y cristianos en el sitio de París, se conecta directamente con el Orlando enamorado de Mateo Boiardo. François Rabelais, 1494 a 1553. Nació en Chinon, Francia. Fue un notable autor francés de gran repercusión en 1532, cuando publicó Gargantúa y Pantagruel, una serie de novelas que narran las aventuras de dos gigantes, un padre y de su hijo. Fue un transgresor de su tiempo, principalmente porque a través de sus obras y de manera cruda criticaba la hipocresía presente en la sociedad francesa, que claro, le generó muchos problemas. Estudió leyes y para 1521 era un fraile de la orden franciscana. Dante Alighieri, 1265 a 1321. Fue poeta, prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano. Se le conoce como una de las personalidades más importantes de la literatura universal por su espiritualidad y profundidad intelectual. De hecho, se le conoce como el poeta supremo. Nació en Florencia, Italia, de una familia que pertenecía a la pequeña nobleza. Su madre murió cuando todavía era pequeño y su padre al cumplir los 18 años. Según su propia revelación, lo más importante en su vida fue en 1274. Conoció a Beatriz, la mujer a quien amó y remarcó como símbolo supremo de la gracia divina. Primero en La Vida Nueva, 1294, y posteriormente en su obra maestra, La Divina Comedia, 1304 a 1321. Esta última le llevó 18 años de trabajo y se convirtió en una base para el pensamiento moderno y acabó con el entendimiento medieval del mundo. Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. Gonzalo de Berceo, 1109 a 1264.
Fue un sacerdote secular, escritor y poeta español. Es el primer poeta de lengua española que se conoce. Nació en Berceo, España. Inició su educación en el monasterio de San Milán de Suso. Ocupó un puesto de clérigo en el monasterio de San Milán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos. Pertenecía al Mester de Clerecía, de ahí que sus obras hagiográficas y didácticas estuviesen escritas en cuaderna vía y que resultan algunos de los textos más sencillos y bellos jamás escritos en la literatura religiosa, siendo su obra maestra Milagros de Nuestra Señora. Francisco Petrarca, 1304 a 1374. Fue un reconocido humanista perteneciente al movimiento intelectual y filosófico de la Europa renacentista del siglo XIV. Nació en Arezzo, Italia. También se destacó en la poesía, llegando a ser la mayor influencia de escritores posteriores como Shakespeare. Se esforzó en hacer que Italia volviera a ser tan grande como en la época del Imperio Romano. Además, siempre trató de brindar una educación opuesta a las ideas poco innovadoras que tenían ciertas escuelas de la época. El mayor legado de este autor es su obra El Cancionero, cuyo contenido lírico lo convirtió en la referencia más grande de la poesía dentro y fuera de su tiempo. Godofredo Chaucer, 1340-1400. Nació en Londres, Inglaterra. Su primera obra fue Libros de la Duquesa, una elegida escrita para Juan de Gante, con ocasión de la muerte de su primera esposa en 1369. En su obra más importante, Los Cuernos de Canterbury, una colección de la historia ocurrida durante una peregrinación a la Catedral de Canterbury. Giovanni Boccaccio, 1313-1375. Las leyendas que el propio Boccaccio difundió acerca de su vida no permiten determinar si nació en París, Cetaldo o en Florencia, Italia. Lo cierto es que creció en esta última ciudad y fue educado por Giovanni Mazzoli da Strada, quien le inculcó la pasión por Dante, que lo dominaría toda su vida. En Nápoles escribió 3 obras relevantes. Filócolo, 1336, adaptación de la historia medieval de Floris y Blancaflor. Filostrato, 1338, poema adscrito al ciclo de la guerra de Troya, y poema épico La Teseida, 1339-1340. Juan Ruiz de Alarcón, 1581-1639. Fue un autor dramático que, aunque nacido en México, es considerado una de las figuras más destacadas del teatro español de los siglos de oro. Era hijo de una familia acomodada de ascendencia española. Estudió en la Universidad de México desde 1592 y se trasladó a España en 1600, donde se graduó del bachiller en Cánones y en leyes en 1602 de la Universidad de Salamanca. Obtuvo un título de licenciado en leyes en la Universidad Mexicana en 1609, habiendo iniciado ya su labor literaria de nuevo en España. Las dificultades que pasó la península ibérica lo llevó de lleno al teatro. Cuando logró colocarse como relator interino en el Consejo de Indias en 1626, se acabó su producción literaria, que le había dado personalidad, pero también le había dado amarguras. Su obra más importante fue La Verdad Sospechosa, la cual está llena de ironía, gracia, en donde sobresale su personaje Don Gracia, una figura simpática, mentirosa y engreída. Don Juan Manuel, 1282-1340. Fue un caballero político, escritor y poeta castellano. Nació en Escalona de Alberech, España. Heredó el título de gobernador general del reino de Murcia de su padre, el infante Don Manuel, y participó activamente en las luchas políticas de su tiempo. Juan Manuel se casó 3 veces, con la infanta Isabel de Mallorca, con Constancia de Aragón y con Blanca, hereda de la Casa de Lara, con lo que consiguió ser uno de los hombres más ricos y poderosos de España. Su obra más famosa, El Conde Lucanor, es una obra de un militar político y escritor, de ahí que sea tan reconocida. Jean Molière, 1622-1673, fue un dramaturgo y actor francés. Nació en París, Francia, de la familia de la rica burguesía comerciante. Molière perdió a su madre a los 10 años. Fue alumno en el colegio jesuita de Clermont hasta 1639 y se licenció en la Facultad de Derecho de Orleans en 1642. En 1643 fundó Illustre de Arte junto a la comediante Madeleine Benhart, empresa que ella dirigió primero y luego Molière. La compañía intentó establecerse en París, pero el proyecto fracasó. Recorrió las regiones del sur de Francia durante 13 años con un pequeño grupo de la empresa. La compañía representaba tragedias de autores contemporáneos y así surgió la primera farsa de Molière, que a menudo eran guiones rudimentarios en los que los actores improvisaban al estilo de la comedia de arte. Baltasar Castiglione nació en 1478 y falleció en 1529. Fue un noble cortesano, diplomático y escritor italiano, conde de Novelata. Nació en Mantua, Italia. Es reconocido por El Cortesano, 1528, una obra en 4 partes en forma de diálogo, en las que hace un resumen de cómo ha de ser el perfecto hombre renacentista en cuanto a instrucción, modales, relación con la autoridad, etc.
Edmund Spenser nació en 1552 y falleció en 1599. Fue poeta inglés contemporáneo de William Shakespeare. Nació en Londres, Inglaterra, de una familia humilde. Estudió en la Merchant Taylor's Grammar School y en el Pembroke College de Cambridge. Es conocido como el príncipe de los poetas en el periodo isabelino. La reina de las hadas es su mayor contribución a la poesía inglesa. Tomás Moro nació en 1478 y falleció en 1535. Fue un pensador, teólogo, político, humanista, escritor, poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII en 1529, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado inglés. Nació en Londres, Inglaterra. Escribió muchas obras sobre el humanismo y en contra de las herejías. Una de sus obras más relevantes fue Utopía, en la que proponía una organización racional de la sociedad de base comunal que se situaba en una isla imaginaria del mismo nombre que el título. En ella establece las normas que regirían la sociedad ideal, como la enseñanza universal, la libertad religiosa y la subordinación de todo interés individual al beneficio común. Louis de Camões nació en 1524 y falleció en 1580. Fue el principal autor portugués. Nació y murió en Lisboa, Portugal. Fue estudiante en Portugal, soldado en África, de donde quedaría sin un ojo. En 1572, gracias a una pública colecta, logró publicar Los Lusíadas, que le hizo merecedor de una pequeña pensión que le alcanzó hasta su muerte en 1580. Camões hizo varias comedias al modo clásico y más que en el teatro, la capacidad literaria de Camões se veía en sus composiciones líricas, como sus rimas, creadas con el más puro espíritu renacentista y con gran influencia de Petrarca y de otros escritores italianos y españoles. Pierre Duhausen nació en 1524 y falleció en 1585. Fue un poeta francés. Nació en Vallée-Duhausen, Francia. Contrajo una enfermedad que le dejó parcialmente sordo, lo que le obligó a renunciar a la carrera de las armas en 1542. A partir de entonces se dedicó a las letras. En 1544, junto a Antoine de Boff y Joachim du Bellot, fundó el grupo poético La Brigade. Los 4 libros de las Odas, con imitaciones de Píndaro y de Horacio, fueron sus primeras obras poéticas. Luego escribió Los Amores, que estuvo inspirado en Petrarca, y la continuación de Los Amores, en la que escribió su amor por la pastora Angelina Marie, sus 2 libros de himnos, en los que aborda temas políticos, filosóficos y religiosos, y su último gran libro, Los Amores de Helena, que estuvo inspirado por Hélène de Sugeré, dama de honor de Catalina de Médicis. Son las más importantes obras de Duhausen. El rey Carlos IX de Francia le propuso escribir un poema épico de tema nacional, pero el fracaso de los 4 primeros cantos de la Franciada hicieron que perdiera prestigio y credibilidad, tanto así que murió casi completamente olvidado.